Ok, parece que ya estamos grabando y pues bienvenidos. Un gusto volvernos a encontrar y esta vez muy felices porque el día de hoy le toca presentar a Cristian Romero y voy a dar una pequeña semblanza de él. Él estudió su licenciatura en filosofía y la maestría en filosofía en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Em, y actualmente realiza sus estudios. Permítanme. Ay, este dato aquí lo tenía y ya me ha jugado rudo aquí. Permítame un momentito. Sí, actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Le interesan las lógicas no clásicas en general. Está terminando su doctorado donde está trabajando sobre lógicas vacías y es un gran bailarín. Ay, no, le gusta bailar. Es un También. importante dato. Y estamos muy contentos de que el día de hoy nos va a hablar también de un tema bastante eh, polémico que se llama Rompiendo las cadenas tarskianas. Y entonces, ahora sí, si gustas, Cristian, poner tu presentación y Ah, estamos atentos aquí para escucharte. muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Muchas gracias a ustedes como organizadores. Tengo una conexión un poco mal, como les venía comentando. Entonces, no dudes en interrumpirme si de pronto se me corta. Y cualquier duda que tengan, podemos ir conversando ya que somos pocos y podemos dialogar, ¿va? Entonces, no tenemos que esperar como está el final para preguntar. Y pues bueno, el título me lo robé. Realmente, Sardini tiene un texto, ya no me acuerdo, dice rompiendo las cadenas de algo. Entonces dije, está chido. Y creo que funcionó muy bien. Porque la idea es que quiero mostrar una manera de obtener lógicas no tarskianas en específico, no reflexivas y no transitivas, de manera que no parezca tan artificial o tan extraño. Porque hay veces parece que tenemos la sensación de que cuando nos presentan la lógica clásica, como que todo es muy simple, muy sencillito, pero cuando nos empiezan a presentar otro tipo de lógicas, como que usan maquinaria muy extraña y todo el asunto termina siendo un poco esotérico. Entonces, como todo resulta siendo un poco esotérico, pues nos perdemos. Entonces la idea es que pues sea muy natural. Entonces, ¿cuál es el plan? La idea es que quiero mostrarles un poco algunos preliminares. Luego, esto de qué es una relación de consecuencia lógica tarskiana que preserva la relación de consecuencia y mostrar la consecuencia lógica TS, que es no reflexiva, y la consecuencia lógica ST, que es, puede ser no transitiva. Entonces, pues este es el plan. La idea es que, como les decía, podamos ir conversando y podemos ir mirando. Entonces, finalmente voy a presentar una conclusión. Los preliminares, pues, hay veces como lo más aburridor, pero es lo necesario. Entonces, trataré un lenguaje formal y voy a tratar una interpretación para ese lenguaje como una relación entre el conjunto de variables proposicionales y un conjunto de valores en donde solamente tengo la verdad y la falsedad. Es decir, aquí no estamos trabajando con lógicas de muchos valores. No, simplemente el único cambio cuando trabajamos con lógica clásica es que en lógica clásica trabajamos con una relación muy específica que es una función, pero vamos a trabajar con el concepto de relación.
Vamos a trabajar con el concepto de argumento. Cada vez que ustedes vean algo como esto, yo diré, ah, mira, tengo tal argumento, X argumento, Y argumento, en donde este simbolito bonito está representando una relación de consecuencia lógica, gamma está representando un conjunto de premisas y A la conclusión de ese argumento. Entonces, dentro de este lenguaje que me sirve, me es útil para poder hacerles esa presentación de este tema, yo quiero presentarles primero FDE, ¿bien? Que es una lógica muy, muy simple y me va a servir para que posteriormente pueda presentarles este tipo de lógicas no reflexivas y no transitivas. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, la diferencia de trabajar en este tipo de semánticas y tener una relación que no es necesariamente una función es que una variable cualquiera puede relacionarse de cuatro formas. Yo puedo decir, ah, mira, la fórmula es solamente verdadera. Puedo decir, la fórmula es falsa, como es lo usual en la lógica clásica, pero me permite estas dos interpretaciones. Me permite decir que tengo una fórmula que puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, y finalmente una fórmula que puede ser no verdadera y no falsa al mismo tiempo. Hay personas que sí, de hecho, las primeras presentaciones de esta lógica se presentaban como lógica de cuatro valores. El punto es que no es necesario esos adjetivos de, de una lógica de cuatro valores, una lógica multivaluada, porque podemos tener diferentes presentaciones de las lógicas sin que sean multivaluadas. Por ejemplo, para quien dijera, no, es que FDE es una lógica multivaluada. Nada más uno podría presentarle un caso como esto, en donde vamos a presentar FD solamente con dos valores. ¿Qué es lo que está aumentando entonces? Aquí no son los valores, sino los conjuntos de interpretaciones. Entonces vamos a tener estas cuatro posibilidades. Lo demás, lo que sigue, es súper usual y es a lo que nosotros estamos muy acostumbrados. ¿Y qué es eso? Pues las condiciones de evaluación de los conectivos. Por ejemplo, tenemos la negación. Y decimos, ah, pues aquí pueden pensar exactamente en su lógica favorita y si es clásica mejor. Entonces decimos, ah, mira, la negación de una fórmula es falsa si y solo si la fórmula es verdadera. Y la fórmula negada es verdadera si y solo si la fórmula A es falsa. La conjunción va a ser exactamente igual. Decimos, ah, mira, pues una conjunción es verdadera. ¿Cuándo? Pues cuando ambas cosas son verdaderas. Cuando tanto A como B son verdaderas. Y una conjunción es falsa cuando al menos uno de los dos es falso. Aquí lo que está ocurriendo es que estamos dando las condiciones de evaluación de una forma diferente seguramente a la que algunas personas están acostumbrados, pero pues es exactamente lo mismo. Miren la disyunción, decimos, ah, pues la disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero y es falso, sí y solo sí, ambos son falsos, tanto A como B. Incluso podemos tener un condicional extensional, es decir, un condicional definido como no A o B, y me va a dar la condición de evaluación que puede tener un condicional em, muy clasicoso, y es, ah, mira, el condicional es verdadero si el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Y finalmente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y esto es la lógica clásica. No, mentira. Seguramente mi tutor estaría muy enojado si cuando escuche la grabación, pero no es la lógica clásica. Lo que me refiero es que las condiciones de evaluación son las mismas que se usan en la lógica clásica. Eso es un poco más preciso. Pero ¿qué nos va a cambiar? Que la lógica clásica
ustedes ven que solamente tiene dos interpretaciones admisibles y esta lógica que llamamos FDE tiene cuatro. Entonces lo que va a cambiar indudablemente son las tablas, porque ahora tenemos cuatro interpretaciones. Entonces, como ahora tenemos cuatro interpretaciones, noten que se sumaron estas dos. Y uno diría, ah, pero ¿cómo así? Aquí no hay ningún cambio. Y realmente sí lo hay, porque ¿qué nos dice la condición de evaluación? Si esto es verdadero, pásalo a falso. Si esto es falso, pásalo a verdadero. ¿Listo? Ahí tenemos la negación. Miren que la conjunción acá es muy natural. Y es muy natural porque si nosotros sabemos que una conjunción, por ejemplo, es verdadera, sí, solo sí, tanto A como B son verdaderos. Entonces, ¿qué está haciendo la condición de evaluación o la condición de verdad y la condición de falsedad? Están dando instrucciones de dónde poner los unos y dónde poner los ceros. Entonces, miren que ponemos unos, aquí están estos cuatro, estos y estos, donde tanto A como B sean verdaderos. Y lo mismo va a pasar con los ceros. Entonces, si esto es cero, pues entonces toda esta línea va a ser cero. Si este es cero, todo esto va a ser cero. Si este de acá es cero, y aquí para abajo, y aquí para abajo. Entonces es muy natural esto. Y si nos ponemos a hacer las tablas, digamos así, ordenados, nos va a salir esto. Y finalmente, para que podamos tener una lógica, tenemos que tener la relación de consecuencia lógica. Y entonces, aquí lo que tenemos es la relación de consecuencia lógica usual. Es decir, que un argumento es válido en FDE si las premisas son verdaderas, pues la conclusión es verdadera. Y ya. Y es una, digamos, esto lo puse en lenguaje natural. Gabriela dice que la reunión acabará en 10 minutos. ¿O crecen? Sí, no, no sé. A ver, voy a ir verificando. No sé, a ver si. Ahorita los esperamos que nos dé tiempo de solucionarlo. Continúa, por Bueno, favor. entonces, la relación de consecuencia lógica obviamente en términos formales, lo que diría es, pues mira, si uno pertenece a las premisas, entonces uno pertenece a la conclusión. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que aquí lo verdadero en este tipo de semántica incluye al menos la solo verdad, que es solamente el uno, o lo verdadero y falso. Entonces, este tipo de lógicas, pues está muy padre porque pues es muy natural tomar la lógica clásica, tener cuatro interpretaciones y de ahí de una tenemos FD. Y FD es una lógica con algunas características bien particulares de algunos argumentos que valida y otros que invalida. Por ejemplo, tenemos eliminación de la conjunción, lo usual, tenemos introducción de la disyunción, pero no tenemos cosas como reflexividad y condicional. De hecho, es mucho más fuerte que esto porque no tenemos ninguna verdad lógica, teorema, como usted guste llamarlo. Bien, es decir, alguna fórmula, un argumento con premisas vacías. No tenemos ninguno. Todos son lógicamente inválidos. Tampoco tenemos modus ponens, tampoco tenemos explosión. Es una lógica para consistente porque a pesar de que tenemos una contradicción, de ahí no se sigue cualquier cosa. Y tenemos por acá implosión, que es, mira, pues la cualquier, perdón, aquí tenemos que tercio excluido no sería una verdad lógica, porque no hay ninguna. Entonces, estas dos características, por ejemplo, hacen que la lógica sea llamada como una lógica paranormal. ¿Y qué es una lógica paranormal? El título es mejor de lo que realmente representa esto, y es que sea una lógica para completa, que invalide implosión, y que sea para consistente, que invalide explosión. Y ya con eso tenemos una lógica paranormal.
Entonces, pues bueno, algunos dirían que se nos fue mucho, que miren que cuando subimos un poquito el conjunto de interpretaciones y trabajamos, digamos que las conectivas, la consecuencia lógica de forma muy clasicosa, pues se nos van muchas cosas. Por ejemplo, se nos fueron todas las verdades lógicas, tampoco tiene falsedades lógicas, se nos fue modus ponens, se nos fue cosas que hay gente que quisiera, ¿bien? Por ejemplo, hay gente que quisiera esta reflexividad condicional, hay gente que quisiera modus ponens, que quisiera modus tollens, que quisiera silogismo disyuntivo y todas esas cosas se fueron, ¿de acuerdo? Porque FD es una lógica relevantosa. Entonces, ya con eso es suficiente para nosotros poder comenzar a presentar al menos una lógica no reflexiva y una lógica no transitiva de forma chida. Entonces, pues bueno, como estoy haciendo honor al título, entonces aquí lo llamaban como las cadenas tarskianas. Y según la concepción tarskiana de la lógica, pues toda relación de consecuencia lógica tiene que satisfacer por lo menos estas tres propiedades. Reflexividad, que lo que decimos es, ah, mira, pues una fórmula se sigue de ella misma. Tenemos transitividad, que es si nosotros tenemos un argumento de este tipo y tenemos otro argumento en donde la premisa sea la conclusión del otro, entonces es como si hiciéramos un pequeño corte en esto y tenemos que C se sigue de A. Y finalmente tenemos monotonicidad, que es si nosotros tenemos un argumento que ya es válido. Entonces, a pesar de que nosotros aumentemos la información, aumentemos una fórmula I o un conjunto de fórmulas, el argumento seguirá siendo válido. Aquí es importante notar que con base en el objetivo que dije arriba, no me voy a enfocar en lógicas no monotónicas, sino que lo que voy a hacer es solamente darles una opción para conseguir lógicas no reflexivas y lógicas no transitivas de la manera natural, no extraña, no problemática. Pero bueno, supongo sí será problemática y ustedes me dirán, estás haciendo trampa, nos prometiste algo puro y limpio y nos diste esto. Entonces, Cris- esperemos a ver. Dime. Cristian, perdón, es que sí tenemos una pequeña complicación técnica. Tenía Sí. que hacer una validación y ya está, pero me piden que salgamos y volvamos a entrar. Entonces, sí, Sí, por favor, lo hacemos. Vamos a cerrar ahorita esta sesión y iniciaremos otra. Sí, les pido que vuelvan a el entrar. mismo link. Yo espero que sí. Yo espero Bueno, que sí. ¿Sí? va. Perfecto. Por favor, entonces salimos, por favor. Todos, Sí, todos. sí, por favor. Bueno, entonces estábamos en que estas son las tres cadenas que denominamos como cadenas tarskianas aquí, que es la reflexividad, la transitividad y la monotonicidad. Entonces, tenemos que hay formas de conseguir lógicas no reflexivas, no transitivas, no monotónicas, no reflexivas y no transitivas, y así. E incluso no reflexivas, no transitivas y no monótonas. Pero lo vamos a enfocar, dado los objetivos que tenemos de la plática, solamente a ver un par de casos muy conocidos en la literatura de la lógica reciente sobre cómo conseguir lógicas no reflexivas y no transitivas. Entonces, tenemos que hay personas como Dijer que nos dice cosas muy raras y entre esas cosas muy raras que nos dice, dice que una lógica chida debe satisfacer estas cadenas tarskianas, es decir, debe ser reflexiva, transitiva y monotónica. Y algo importante aquí es que cualquier lógica que se denomine como no tarskiana, pues no sería realmente una lógica. Hasta allá llegaría el alcance. Entonces, pues hay personas que van a sostener cosas así y aquí es donde vale la pena preguntarnos si realmente tenemos razones para renunciar a ellas, renunciar a la reflexividad transitiva, transitividad y monotonicidad. Entonces, primero pensemos, bueno, renunciar a reflexividad.
¿Por qué haríamos algo así? Y uno encuentra que en los tópicos de Aristóteles, eh, entonces presenta que un argumento deductivo, y eso es polémico porque en la traducción que estaba leyendo, traducían lo mismo de silogismo como razonamiento deductivo. No es lo mismo, entonces aquí debería decir silogismo de la siguiente manera. Y es como un silogismo, es un razonamiento en el que establecido algo, sigue necesariamente algo distinto de lo establecido a través de lo establecido. Bien, entonces pareciese como que la exigencia es que fuese algo distinto y reflexividad nos está dando exactamente lo mismo. Entonces uno podría llegar a conjeturar que tal vez dentro de la propuesta silogística aristotélica, si era o no válido tener reflexividad. Bien, entonces parece como que podría llegar a ser problemático. Y dentro de todo esto, yo me preguntaba si realmente, no sé ustedes, pero yo siento que yo no uso reflexividad dentro de las inferencias, dentro de los argumentos que doy cotidianamente. No sé si ustedes tienen la misma sensación o si realmente es solamente una cuestión de apariencia. ¿Alguien tiene una opinión diferente donde sí pueda decirme, oye, no, mira, yo creo que, por ejemplo, piénsate este caso y sí lo uso reflexividad en mi cotidianidad o en mi trabajo o en X contexto? ¿No? No sé. Ah, levantó la mano Luis. No, pero tú primero, tú empezaste a hablar, Cristian. Oh, lo siento. Solo iba a decir que depende cómo lo entiendan, ¿no? Si, por ejemplo, entiendo eso como tal vez hacer conscientes ciertas creencias, tal vez, ¿no? Pero ¿crees que sería lo mismo? ¿No sería como algo como tengo unas creencias y ahora soy consciente? ¿No crees que estás cambiando la A? Es posible, por eso te decía que dependía. Sí, Pero era un caso que se me ocurría, ¿no? sí, sí, Como a sí. veces cuando somos como conscientes de el resultado de ciertas inferencias particulares, en este caso es como tengo cierta información y de repente decir, ok, la voy a utilizar. Ujú, Sí, ok. ujú. Pero no quiere decir que no pueda dar cuenta de este fenómeno de otras maneras, tal vez de manera más natural. Claro. Adelante, adelante. Luis, Sí, mi inquietud era acerca de la pertinencia de esta pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿Del estudio de la consecuencia lógica o de la inferencia? No, aquí estamos, aquí la pregunta que estoy haciendo es sobre la inferencia. Es sobre si realmente como inferencia nosotros la usamos en algún contexto. Y entonces toda la plática será acerca de inferencia. No, no, Ah, solamente esta pregunta que quise hacerla para motivar un poco la discusión. gracias. Va. Sí, Entonces, Leonardo. Leonardo tiene la manita levantada. ¿Quiere va. decir algo? Sí, bueno, yo no uso reflexividad comúnmente como inferencia, al menos no que yo lo sepa, pero si una persona me dice que es una inferencia inválida, pues yo le preguntaría, ¿por qué? O sea, me sonaría muy contraintuitivo. Te lo coloco más en términos negativos del por qué no. Ok, aquí es más interesante ver esto, me- porque para que sea un argumento válido, todas sus instancias deben ser válidas. Para que sea un argumento inválido, basta con que una instancia sea inválida. Entonces, digamos, probar que em, reflexividad no es un argumento válido, bastaría con una instancia y esto uno pensaría que sería medianamente fácil demostrar. ¿Con qué, por ejemplo?
con cosas como las paradojas de la autorreferencia. Hay personas que cuando empezaron a ver las diversas paradojas como Sócrates, como esta paradoja de autorreferencias y demás, como la paradoja del mentiroso, comenzaron a cuestionarse lo que haríamos como lógicos y es, bueno, tenemos un argumento que parte de premisas verdaderas y nos lleva a conclusiones donde nos sentimos conflictuados y podemos rechazar alguna de las premisas o podemos rechazar la validez del argumento. Y muchos enfoques lo que han hecho es decir que, por ejemplo, con cuestiones de autorreferencia, reflexividad debería ser inválida. Es del doctorado. No, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Viene a hacer un Alejandro, proyecto. No, yo tengo un estudiante de doctorado. gracias. Entonces, em, cosas como, por ejemplo, que digamos, esto es falso, por lo tanto, esto es falso, y algunos la considerarían como un caso en donde tenemos premisas verdaderas, conclusión falsa, y posteriormente, con este tipo de paradojas, digamos que renunciar a la reflexividad me llevaría a bloquear ciertas cosas que están ocurriendo ahí de forma extraña. Aunque hay quienes en algún momento lo relacionaron con que estaremos pagando un costo muy alto, porque muchos consideran que si perdemos reflexividad, pues perdemos todo, todos los argumentos válidos. Entonces, esto lo que hace es que, pues, tengamos sospecha, digamos, por algunos enfoques no reflexivos, pero podrían llegar a ser útiles si no necesariamente invalidan todo, ¿no? Que, pues, es el caso. Entonces, ¿por qué podríamos mirar esto de por qué renunciar a transitividad o qué razones? Pues, por ejemplo, en el libro de, por ejemplo, hay diferentes versiones de que para que B sea deducible de A, argumentan algunos, tiene que haber una conexión de significado entre A y B, pero la relación de conexión de significado no necesariamente es transitiva. Y uno se pregunta inmediatamente, bueno, pero ¿qué carajos es esa conexión de significado? Y posteriormente a lo que vamos es que algunas personas lo han relacionado como con las subfórmulas y demás. Entonces, algunas personas lo han relacionado con una conexión relevantosa, entonces se puede motivar desde esta manera, aunque tendríamos que tener una definición precisa de qué sería o qué se está entendiendo como conexión de significado para que podamos evaluar si es o no es transitiva. Por otro lado, Anderson y Belknap sostienen que si nosotros cuando tenemos una prueba y tenemos diferentes usos de transitividad. Entonces, este tipo de pruebas podría contener apariciones de fortuitas de fórmulas que no tienen conexión alguna con lo que se iba a demostrar o a probar. Entonces, esto pasa porque nosotros se nos van perdiendo cosas cuando usamos transitividad y finalmente puede que con lo que las premisas que comenzamos inicialmente pues no tengan mucha conexión con la conclusión. De hecho, eso es bien particular porque em, dado que ese fenómeno ha sido bien estudiado, entonces lo que han hecho es tratar de relacionarlo con cuestiones, por ejemplo, de que puede hacerle frente entonces a la paradoja de Sorites, que es cuando nosotros intentamos aplicar diversos términos que resultan un poco vagos, como un montón y demás. Cuando nosotros intentamos aplicar ese tipo de conceptos, pues vamos a tener momentos en donde vamos a decir, no, pues eso es, si es un montón o no es un montón, y como no sé exactamente qué es un montón porque no es exactamente definido, entonces voy a tener problemas. Entonces, si nosotros entendemos esta paradoja como, mira, si no tenemos cierta situación, entonces, digamos, no es calvo. Ah, bueno, entonces le quito un pelo. Y el siguiente argumento, no es calvo. El siguiente argumento, pues le quito otro pelo. Mira, no es calvo.
Y ahí sucesivamente vamos quitando y quitando y quitando y quitando pelos. La conclusión va a seguir siendo que no es calvo cuando ya la persona puede que evidentemente y socialmente digamos, esa persona está calva. ¿Y por qué ocurre eso? Pues si no tenemos transitividad, vamos a bloquear esa conclusión, porque no vamos a poder decir, ah, pues mira, entonces, dado un conjunto particular de pelos, entonces ya decimos, ah, pues entonces debería ser no calvo y resulta que él sí es calvo. Y ese tipo de cosas resulta útiles para trabajar este tipo de paradojas. Otro de las virtudes de renunciar a cosas como transitividad es que nos permite tener una mejor vista, una vista un poco más completa de fenómenos de algunos conectivos particulares, como lo es Tonk. Ustedes ven que Prior introduce Tonk para pelearse con esta gente que estaba diciendo, mira, es que el significado de las conectivas está dado por sus reglas de introducción y de eliminación. Ah, chido. Entonces yo puedo estipular este conectivo que lo llama tongue y puedo darle la condición de verdad de una disyunción y la condición de falsedad de una conjunción, mezclando condiciones de verdad y de falsedad de diferentes conectivos. Y cuando hizo eso, pues se dio cuenta que definitivamente el que Tonk iba a trivializar. Y trivializa. Si nosotros lo aceptamos dentro de la lógica, o sea, la lógica clásica expandida con Tonk, o si tenemos normalmente lógicas transitivas. Pero si nosotros decimos, nada, pues la transitividad realmente no está tan chida, podemos tener que Tonk puede comportarse muy bien portado y puede incluso llegar a defenderse como un conectivo legítimo, igual que cualquier otro. Y esa enseñanza ya no la había dejado hace muchos años Belknap, y era, Tonk por sí solo no es el culpable de que esté trivializando, sino que es la transitividad. Nosotros no podemos ir metiendo conectivos a los locos, sino que los tenemos que meter dependiendo de un contexto de deducibilidad muy específico. Entonces, aquí lo que vemos es que em, tenemos que, pues si renunciamos a transitividad, de pronto podemos recuperar ciertas cosas que usualmente parecen un poco extrañas. Bien, y finalmente, como no voy a dedicarme mucho tiempo a lo de monotonicidad, solamente em, pienso que nosotros a menudo sí sacamos conclusiones precipitadas y al hacerlo es indudable que podemos llegar a equivocarnos y tal vez necesitemos alejarnos de nuestras conclusiones iniciales y revisar nuestras creencias. Es decir, que nosotros digamos, sí, pues mira, yo antes concluía de que tal animal, el ejemplo que dan casi siempre en la literatura de no monotonicidad es el de Piolín, de, ah, mira, sí, pues Piolín es un ave y pues todas las aves vuelan, yo sé que vuela, y finalmente después te das cuenta de que, ay, mira, no era un ave, sino que era otra cosa, entonces te toca bloquear conclusiones. Y de hecho, sexo empírico ya lo había visualizado, y es que ya nos había mostrado que un argumento puede no ser concluyente cuando algo externo y superfluo se añade a las premisas. Y es muy raro porque digamos que los enfoques que tratan de defender, las personas que tratan de defender enfoques no monotónicos, lo que nos van a decir es que parece que nuestro razonamiento es no monótono. Parece que la forma en como nosotros adquirimos las creencias funciona de forma no monotónica. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que la racionalidad debería ser monótona? Entonces, pues está, digamos que tendríamos este tipo de razones. Y finalmente, entonces, para comenzar con lo chido y lo prometido, entonces tenemos, ah, mira, usualmente la relación de consecuencia lógica, pues se entiende como sigue, ¿no? Si un argumento es lógicamente válido, sí, solo sí. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. Pero hay al menos otras formas
que son clásicamente equivalentes para entender esa relación de consecuencia lógica. ¿Y cuáles son esas opciones? Por ejemplo, mira, un argumento es lógicamente válido si, solo si las premisas no son falsas, entonces la conclusión no es falsa. ¿Por qué? Porque si ustedes nada más tienen la verdad y la falsedad, pues la verdad colapsa con la no falsedad. Entonces, si lo queremos vender, ¿qué preserva realmente un argumento? Preserva la no falsedad y estamos diciendo algo que es lógicamente equivalente. Y podemos combinarlas, ¿no? Podemos decir, no, pues un argumento es válido si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión no es falsa. O tener premisas no falsas, entonces la conclusión verdadera. Y parece que esto, pues, no debería hacerle mayor ruido al lógico clásico porque, pues, verdad y no falsedad es lo mismo. De hecho, en términos formales, lo de la izquierda, por ejemplo, es equivalente clásicamente a lo de la derecha. Si yo digo que una proposición es verdadera, pues eso quiere decir que no es falsa. Y si yo digo que es falsa, eso quiere decir que no es verdadera. Uno dice, "Pues sí, es muy, muy natural este asunto". Y entonces, ¿esto por qué va? Porque uno diría, hay veces, hay gente que puede llegar a pensar que conseguir u obtener una lógica no tarskiana, en específico, no reflexiva, no transitiva, es muy complicado, es artificial, extraño, nos toca meter una gran maquinaria formal para poderlo conseguir. Y la idea y lo que quiero que se lleven de esta plática es que, pues no, de hecho, ya tenemos todo lo necesario para poder conseguir esto. Y como insisto, son enfoques que son muy conocidos, entonces seguramente algunos de ustedes ya los conocen y lamento estarles repitiendo esta parte. Pero bueno, entonces el primer enfoque, vamos a tratar de conseguir una lógica que sea no reflexiva. Bien, y para esto vamos a tomar como base el lenguaje de FDE, los mismos conectivos, las mismas condiciones de evaluación, la misma forma de construir fórmula, las mismas interpretaciones admisibles, pero vamos a modificar su relación de consecuencia lógica. Y vamos a decir que un argumento es válido si, solo si las premisas son verdaderas o no falsas, que ya habíamos dicho que eran lógicamente equivalentes, entonces la conclusión es solamente verdadera, que es exactamente esto que está abajo. Entonces, un argumento es lógicamente válido, sí, solo sí. Si las premisas no son solo falsas, la conclusión es solo verdadera. O si lo quieren ver de otra manera, si las premisas son verdaderas o no falsas, la conclusión es verdadera. ¿Por qué se llama TS? Porque resulta que si es un nombre mnemotécnico en donde lo que se hace es discutir que tenemos dos estándares. Uno que le llamamos tolerante y otro que le llamamos estricto. Entonces, la verdad lo que nosotros queremos preservar puede ser una verdad tolerante o una verdad estricta. ¿Qué significa eso entonces? Lo verdadero tolerante es yo preservo lo que sea, pero nunca la falsedad. Nunca te voy a preservar la falsedad. La relación de consecuencia lógica no preserva la falsedad. Pero lo demás, yo estoy dispuesto a estar abierto, así bien hippie con el asunto. Y lo estricto nos está diciendo, no, 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 no. La consecuencia lógica debe preservar la verdad y solo la verdad. Nada de ese cuento de verdadero y falso, solamente lo verdadero. Y aquí entonces salen cosas interesantes, ¿no? Porque si nosotros tenemos al menos entonces cuatro relaciones de consecuencia lógica extra para poder hacer cosas con el lenguaje de FDE. Podemos tener lógicas como lo que llamaríamos una relación de consecuencia lógica tolerante-tolerante. Podemos tener otra que sea estricta-estricta, o podemos tener tolerante-estricta, como es este caso. Y finalmente la última que les presentaré hoy, que sería estricta-tolerante. Y entonces, ¿por qué es
Tolerante estricta, porque aquí dice, yo preservo cualquier cosa, pero no la falsedad. Solamente la falsedad, no el cero. El cero no me gusta. Y finalmente, acá tenemos lo estricto porque nos dicen, no, 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 acá sí tenemos que preservar la verdad y solo la verdad. Entonces, miren, tenemos FDE que ya la hemos construido, ya hemos estado, que era una lógica muy natural, que salía muy simple, que no era problemática. Y si le ponemos esta relación de consecuencia que también se conoce con el nombre de P consecuencia, nos van a salir cosas bien particulares. Por ejemplo, aquí esto no es más que un ejemplo, ¿no? No es que yo haya dicho, a mí me encanta explosión y sí, y quiero ponerles como ejemplo explosión para que vean cómo evaluar este tipo de lógicas. No, simplemente pues sí creo que reciclé la tabla de algún lado. Pero entonces mire cómo evaluaríamos aquí. Nos dirían, ah, pues mira, las premisas pueden ser tolerantes. Es decir, pueden ser uno, pueden ser uno cero, pueden ser vacío. O sea que aquí están cumpliendo las premisas. ¿Por qué? Porque no son solo falsas. Entonces nos dicen, para que sea válido, en todos esos casos, debería estar en la derecha de la conclusión solamente un uno y solamente un uno. Y decimos, no, pero es que eso no está pasando. Por ejemplo, en todos estos casos, tenemos premisas que son tolerantes, pero la conclusión no es estricta. Por lo tanto, ese argumento es lógicamente inválido. Tenemos también estos casos. Entonces tenemos al menos 6 contraejemplos. ¿Notan? Tenemos premisas tolerantes y conclusión que no es solamente verdadera. Entonces, ya sabemos que al menos esta lógica que es TS va a ser una lógica para consistentes. Si ustedes deciden eh, la versión de explosión con la conjunción, pero si lo leen con coma también va a ser inválido. De hecho, el asunto es más preocupante que eso, porque pues si ponemos reflexividad, pues no va a ser válida. Y miren por qué no va a ser válida. Pues tenemos la tablita y tenemos y decimos premisas tolerantes. ¿Sí? Aquí cumple con eso. La conclusión debe ser solo uno para que sea válido. ¿Es solo uno? No. Ah, listo. Es inválido. Fin. Luego un argumento tan sencillo, pues resulta lógicamente inválido. Pero aquí está la cereza del pastel y la preocupación que teníamos en algún momento cuando éramos niños, y es, resulta que esta lógica pues, no tiene ningún argumento válido. De hecho, todos son inválidos. Entonces, pues por querer perder la reflexividad, pues perdimos todo. Y esto a algunas personas deja con un sinsabor. No sé, a mí me gusta, ¿no? Pero algunas personas dejan con un sinsabor. Pero, ¿qué pasa con los metaargumentos? Ah, mira, aquí pasa algo que resulta ser muy interesante. ¿Y qué es eso de un metaargumento? Son argumentos entre argumentos. Y aquí vemos, entonces decimos, por ejemplo, ah, pues mira, transitividad es un metaargumento, porque aquí tenemos que si algo pasa y es que estos dos pasan algunas cosas, entonces esto va a pasar. ¿Bien? Entonces, transitividad es un metaargumento, monotonicidad es un metaargumento. Esto que también le llaman como metareflexividad también es un metaargumento. Entonces, todos esos son metaargumentos porque como premisas tienen argumentos y como conclusiones tienen argumentos. Pero, ¿cómo los evaluamos? O sea, ¿cómo sabemos cuando podemos tener un metaargumento válido y uno inválido? Pues al menos hay dos formas. Bien, tenemos una definición que se llama validez global. Y la validez global nos dice, mira, es simple, pues si las metapremisas son válidas, entonces la metaconclusión también es válida. Y uno dice, ah, pues chido. Y la definición de validez local que nos dice, mira, si las premisas se satisfacen, la conclusión se satisface. Y uno dice, ay, pero pues, yo no sé qué es satisfacción. Y piénsenlo como que acá lo que les piden es, si ustedes tienen una interpretación, ya no vamos a mirar todas, solamente vamos a mirar una.
Entonces, si en las premisas, si en las premisas, em, esa interpretación satisface el argumento, nosotros decimos, entonces esa misma interpretación debe satisfacer la conclusión. Esas dos relaciones de consecuencia lógica están diferenciadas porque algunos dicen que lo de arriba es preservación de validez, que es esto, y lo de abajo es preservación de satisfacción. Aún no nos ponemos muy de acuerdo sobre si una es mejor que la otra. Yo creo y me he convencido de que esta es la chida, pero en Argentina, al menos 6 solares nos podrá decir ahora, hacen mucha fuerza por eh, la validez local. Y la razón de eso es que pareciese que la validez local sí nos permite hacer más diferencias. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, tenemos un vicio muy feo, pero es un vicio que lo tenemos y hay veces deshacernos de esas cosas es complicado. Y es que si ustedes notan tanto la definición de validez local como la definición de validez, perdón, global y local, ambas tienen un condicional. Si bla, 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 si algo pasa, entonces la conclusión, bla, 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 bla. Y entonces uno dice, ah, es un condicional. O sea que puedo leerlo de esta manera. Puedo leerlo como si fuera un condicional extensional, en términos de un condicional A, entonces B, es lo mismo que decir no A o B. Y nos lleva a hacer ese tipo de cosas. Nos lleva a decir, ah, pues mira, entonces, para que un metaargumento sea globalmente válido, basta con que las premisas sean inválidas o que la metaconclusión sea válida. Y para que sea localmente válido, basta con que las premisas no se satisfacen o que la conclusión sí se satisface. Eso basta. Entonces uno diría, ah, mira, el problema es que concéntrense en esto por ahora. Decimos que un argumento es globalmente válido, un metaargumento es globalmente válido si las metapremisas son inválidas. Y ya acabamos de decir que todo era inválido. Todo es inválido. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ah, pues mira, tengo un metaargumento bien gracioso, que es, ah, mira, una fórmula cualquiera me lleva a cualquier otra, entonces una fórmula diferente cualquiera me lleva a otra más extraña. Y si queremos evaluar validez local, entonces tenemos esto. Tenemos que, permítanme, sí. Entonces tenemos el caso, y aquí se me fue esto. Por favor, ignórenlo. Tengo al menos una interpretación que satisface las premisas. Es tolerante aquí esa interpretación. Aquí es solo verdadera, es estricta, chido. O sea que en esa interpretación se satisface y en esa misma interpretación puedo tener que R sea 1,0 es tolerante, pero que la conclusión sea solo falsa. Miento, no necesito borrar esto. Basta con esto. Porque aquí entonces las premisas serían tolerantes, pero la conclusión no sería estricta. Recuerden que es TS, tolerante estricta. Entonces, este tipo de metaargumentos sería inválido localmente, que la local es que es la preservación de satisfacción. Pero ¿qué va a pasar con argumentos como este, que era lo que llamábamos como meta reflexividad? Pues entonces vamos a decir, ah, pues mira, ya sabemos que tenemos que cuáles interpretaciones de estas o cuáles líneas sí se satisfacen. Entonces tenemos tolerante, estricto. Esta se satisface. Tolerante y no es estricto. Ah, esta no se satisface. Esta tampoco, esta tampoco. La única que se satisface es esta primerita. ¿Por qué se satisface? Porque las premisas son tolerantes y la conclusión es estricta. Es solamente uno. Y acá entonces nos dicen la interpretación que satisface las premisas también va a satisfacer la conclusión. Pues sí. Entonces, este
metaargumento resulta ser localmente válido. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué es la enseñanza de esto? Pues que la validez local me permite tener algunos argumentos como válidos y algunos metaargumentos como inválidos. Me permite distinguir. Pero, ¿qué pasa con la consecuencia global? La relación de consecuencia lógica de ETS hace que todos los argumentos, ustedes ya saben que hace que todos los argumentos sean inválidos. Entonces, pues esto nos da un error porque tenemos que si lo evaluamos globalmente, entonces todo metaargumento con premisas no vacías va a ser válido. Y no va a decir todo, sí, todo. Por ejemplo, miren estos dos. Ya sé que este es inválido. Ah, bueno, como es inválido, entonces el metaargumento es válido. Chido. Ah, mira este, es válido. Es inválido en TS. Ah, entonces todo esto es válido. Chido. Y no nos permite diferenciar entre algunos argumentos que sean válidos, algunos inválidos. Por eso es que algunas personas han tratado de decir, no, pues, ¿cómo es eso de que todos los metaargumentos son válidos? Mejor vamos por la validez local, que sí nos permita hacer estas distinciones. Y, pues, bueno, esa es la razón. Pero entonces, la relación de consecuencia lógica ya sabemos que nos hace que todos los argumentos sean inválidos y eso pues parece que no le gusta a mucha gente y dicen, no, entonces yo nunca la voy a usar porque pues no, está muy feo, porque realmente pues no. Pero la relación de consecuencia lógica no puede hacer eso por sí sola, eso es como darle demasiado crédito. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que aquí la relación de consecuencia lógica está interactuando con al menos dos cosas más. Está interactuando con el conjunto de interpretaciones admisibles y también está interactuando con cómo se ha definido las condiciones de evaluación. Si nosotros cambiamos las condiciones de evaluación, a pesar de que dejemos exactamente los mismos conectivos, vamos a tener que podemos tener lógicas con argumentos válidos, no reflexivas, en una consecuencia lógica como TS. Entonces no es el fin del mundo, ¿no? Aquí resultó ser una lógica sin argumentos válidos, pero eso fue solamente por el lenguaje de FDE que está haciendo su chamba de manera particular y por las condiciones de evaluación que tenemos en FDE. Pero si cambiamos solamente el lenguaje, podemos hacer más cosas. De hecho, incluso podemos llegar a tener argumentos que van a ser lógicamente válidos, pero no van a ser clásicamente válidos. Es decir, saltamos de lo vacío de que no hay argumentos válidos a la contraclasicidad. Entonces, pues resulta bien particular e interesante esto. Pues bueno, finalmente tenemos el caso de ST, como ya sabemos qué significa mnemotécnicamente esto. Entonces es fácil porque vamos a tomar el mismo lenguaje FDE, pero vamos a tener una relación de consecuencia lógica ST. ¿Qué significa? Que las premisas son solo verdaderas y la conclusión va a ser verdadera o no falsa. Y uno dice, ah, pues sí. Es decir, estricta, verdadera y solo la verdad en premisas. Y la conclusión sí, ah, mira, cualquier cosa, pero la falsedad ni me la nombres, que no me gusta. Y ese cambio hace cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, miren esto. Aquí entonces nos dicen, para que sea válido, entonces vamos a tener que las premisas deben ser estrictamente verdaderas. Perdón, para que sea inválido tiene que ser premisas estrictamente verdaderas y conclusión solo falsa. Y como aquí no tengo ninguna premisa que sea estrictamente verdadera, entonces, así como ocurre con explosión en la lógica clásica, va a ser válida por vacuidad. Y listo. Pues es una lógica explosiva. Y si nos vamos más allá a escudriñar qué características tiene, nos damos cuenta de algo bien particular y es que en ese tipo de lógica son válidos todos los argumentos de la lógica clásica. Es decir, es una lógica explosiva, es una lógica implosiva, tiene tercio excluido, tiene reflexividad condicional. Ah, está muy chévere. Aquí esto, yo no sé
qué me pasó, creo que lo puse mal. Entonces decimos, ah, bueno, pero ¿qué onda con la transitividad? ¿Es una lógica no transitiva? Y decimos, sí, pero acordémonos de algo. Y es que la transitividad es un metaargumento. Entonces, también va a pasar que vamos a poder evaluarla globalmente o localmente. Pero queremos respuestas, ¿no? Queremos saber si ST es o no es transitiva y ya queremos saberlo ya. Pero la respuesta va a ser que depende. ¿Y de qué depende? De con qué consecuencia lo evaluemos. Y aquí el resumen, que creo que ya estoy pasándome un poco, el resumen es muy básico, es, mira, si nosotros tomamos validez global, ST es transitiva. Pero si nosotros tomamos validez local, entonces es una lógica no transitiva. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que si nosotros entonces tomamos una relación de consecuencia lógica ST, entonces vamos a obtener lógicas no transitivas. Sí, la mayoría de veces, pero depende mucho cómo evalúes los metaargumentos. Si los evalúas de forma local, es gratuito, sale fácil. Pero si los evalúas de forma global, vas a requerir que tu lenguaje tenga al menos una constante donde siempre sea verdadera, una constante donde siempre sea verdadera y falsa, o no verdadera y no falsa, y una constante que siempre sea falsa. Esa sería la garantía para tú quitarte y deshacerte de transitividad si tienes y aceptas y vives tu vida como si la validez global fuera palabra divina. Bien, pero entonces tenemos un problema enorme. No sé si lo notan hasta acá. Dijimos que ST tenía los mismos argumentos de la lógica clásica. Y resulta que si lo evaluamos globalmente, también es transitivo. La pregunta que inmediatamente debería surgir en nosotros es ¿cómo diferenciamos entonces ST de la lógica clásica? Y para eso entonces voy a utilizar una palabra que aprendí aquí hace poco, que es un pilón. Y es, mira, ¿cómo podemos diferenciarlas? Pues va a ser muy simple. Y es que vamos a apelar a un nuevo tipo de argumentos que son los argumentos antiválidos. ¿Y qué es un argumento antiválido? Entonces, por ejemplo, en la lógica clásica, va a decir, ah, mira, pues si tenemos em, un argumento, si las premisas son verdaderas, la conclusión siempre va a ser falsa. Entonces, siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser falsa. El ejemplo paradigmático que siempre piensan algunos es, piensen que tenemos tercio excluido como premisas y contradicción en la conclusión. Ahí siempre que tengo premisas verdaderas, entonces mi conclusión siempre va a ser falsa porque estamos en la lógica clásica. Aquí va a cambiar un poquito la definición, pero es el mismo espíritu. Es que si las premisas son solo verdaderas, porque es estricto, entonces la conclusión debe ser solo falsa. ¿Bien? La conclusión debe ser solo falsa. Y nada más nos quedaría evaluar un argumento como este. Mira, tengo un tercio excluido y una contradicción. Clásicamente todo esto es verdadero y esto es falso. Por lo tanto, es un argumento antiválido de la lógica clásica. Pero cuando hacemos la tabla para mirar qué onda si es uno un argumento antiválido en ST, nos damos cuenta que no, no es un argumento antiválido en ST. Entonces, si queremos diferenciarlos, no hay que ir tan arriba, no hay que pensar de que, ah, pues nos vamos a los meta argumentos. Ya Scambler había probado hace muchos años de que bastaba con fijarnos en los argumentos antiválidos para poder hacer diferencias entre ST y la lógica clásica. Pero bueno, como conclusión, pues podemos tener razones suficientemente buenas para renunciar a la reflexividad y la transitividad. Probablemente no se las presenté, pero creo que se pueden fundamentar y lo que sí creo que les pude presentar es que hay formas que no son artificiales para conseguir lógicas no reflexivas sino transitivas. Si ustedes vieron nada más, bastó poner algo lógicamente equivalente en la relación de consecuencia lógica para que me resultaran tanto lógicas no reflexivas como no transitivas. Y finalmente, pues que hay lógicas divertidas como estas, que nos enfrentamos a que todo es inválido y esas cosas, que solamente podremos disfrutar si renunciamos a esas cadenas tarskianas. Así que bueno, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Cristian. Muy interesante. A ver, ya tenemos aquí una manita levantada de Cristian, tu tocallito. A ver, Cristian, por favor. Yo me estaba ¿Sí? aplaudiendo, pero ya te tocó. Ah, perdón, no sé. Ah, nada más era de aplaudir. Perdón, Cris, ¿no querías hacer un planteamiento o alguien que quisiera plantear alguna observación, comentario, pregunta? Yo sí tenía preguntas, pero quería ver si alguien más Exacto. tenía. Y sí, sí estaba aplaudiendo. Ah, perdón, perdón, perdón. Di nada más la manita y pensé que era participación. Entonces, creo que quieren que empieces tú y después se animan otros. Muchas gracias, Cristian. Me gustó bastante. Me parece que esto lo has presentado mm, bastante claro. Y yo te preguntaría algo. Tú sabes que yo soy fan como de las aproximaciones semánticas, Ah, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo lo presentaste. Y la primera pregunta que te querría hacer sería de naturaleza más bien didáctica y es, eh, muchas veces lo que yo creo es lo siguiente, cuando uno va a dar o puede enseñar ciertas lógicas, una manera de aproximarse es haciendo explícito cuáles son los supuestos semánticos detrás de tu lógica. Es algo que yo trato de hacer. Y esto me gusta porque de alguna manera deja claro que, por ejemplo, cuando enseñas lógica clásica, la noción que estás enseñando, la noción de consecuencia lógica, en parte va a depender de tus supuestos sobre cómo se comporta la verdad y que son supuestos que son debatibles. Y en ese sí. sentido, me gustaría preguntarte, ¿tú de qué manera o crees que se podría presentar esta suerte de estos resultados a, por ejemplo, estudiantes de licenciatura o eh, de bachillerato que estén interesados en esto? ¿Cómo crees que se va a presentar en términos del comportamiento de la verdad? Bien, pues fíjate que lo más interesante que no he trabajado, que me he encontrado sobre esto, es tratar de poner interpretaciones epistémicas en la verdad como aceptación y en la falsedad como rechazo. Entonces, es tratar de mirar, mira, realmente, si aceptamos las premisas, entonces aceptamos la conclusión, que es lo que diría, si tenemos premisas verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. Podríamos también verlo como si aceptamos lo verdadero de las premisas, entonces no deberíamos rechazar la conclusión. Bien, entonces, si lo vemos como su, ¿cómo se diría? Como con esa relación epistémica, a mí me parece que sería fructífero como para enseñarlo en términos didácticos y mirar cómo podría ser útil en diferentes contextos donde podemos suavizar un poco digamos, los parámetros acerca de la verdad, de que no seamos tan estrictos, sino que podamos llegar a ser un poco más tolerantes, de decir, no, pues no me interesa la aceptación 100% genuina, no, me interesa es no equivocarme, y si sé que algo está mal, pues no lo voy a preservar, pero todo lo demás que no tengo tanta certeza, pues preservémoslo. O algo que sí tenemos certeza de que sí y que no al tiempo, preservémoslo. Pero creo que sería una buena estrategia en términos didácticos, pero no la he trabajado mucho. Perfecto, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más se anima? Sí, Leonardo. Bueno, Cristian, lo primero es agradecerte por la charla. Me pareció muy clara. Presentaste todo de manera mm, clara y a mí me surge una duda. Y es que el título de tu ponencia es que estás rompiendo las cadenas tarskianas, ¿no? Y presentas una lógica o dices que vas a presentar una lógica no transitiva, Ah, pero luego llegas al resultado de que para que no sea transitiva, tienes que apelar a una noción de validez local para metaargumentos. ah, Sin embargo, no te comprometes con eso y dices, pues no sé, o sea, puede ser global o local, pero si te estás comprometiendo en presentar una lógica no transitiva, yo quisiera que, no sé, pusieras una en la cual, bajo toda interpretación, o más bien metainterpretación para los metaargumentos, resulte no transitiva. O sea, ah. o que me argumentes por qué deberíamos optar por la validez local para que ST sea no transitiva y en efecto ya no sea tarskiana,
Y pues sí, como para quedar más satisfecho en ese sentido. Y la otra cosa era que eh, yo estoy de acuerdo contigo con que la consecuencia lógica TS mm, interactúa con las interpretaciones admisibles y con el significado de las conectivas, pero podría restringirlo un poco más y decir como que, bueno, quizá con las conectivas depende mucho de su significado, porque si las pones todas binarias, con las interpretaciones te van a salir muchos argumentos, incluso reflexividad entre fórmulas compuestas. Pero lo que sí no vas a poder recuperar cuando admites más interpretaciones es reflexividad de las fórmulas atómicas. Eso sí se te pierde por completo. Eso no lo puedes recuperar. Que eso es lo que queremos, ¿no? No sé, porque no puedes recuperar, porque puedes recuperar más bien reflexividad en fórmulas compuestas. Sí, Entonces, va a ser un poco extraño ahí. ya, Quizá habría que estudiar. Bueno, esas dos cosas. Gracias, Cristian. va. La primera pregunta, sí, yo pienso mire, o sea, hay muchas ocasiones cuando hay diversas presentaciones de la lógica TS, algunos la han titulado como la lógica clásica no transitiva, pero el supuesto de fondo, como bien lo dices, es evaluemos los metaargumentos con validez local. Pero la pregunta sería, ¿yo cómo hago para conseguir entonces la no transitividad y evaluarlo globalmente? Creo que lo dije, pero lo repito y es, basta con que tu lenguaje sea suficientemente expresivo para tú tener o poder definir algunas constantes. Es decir, necesitas al menos tres, una fórmula que sea solo verdadera en todas las interpretaciones, una fórmula que sea solo falsa en todas las interpretaciones y otra fórmula que sea verdadera y falsa en todas las interpretaciones o no verdadera y no falsa en todas las interpretaciones. ¿Eso cómo lo puedes lograr? Por medio del lenguaje. ¿Qué pasa como tú estás diciendo? Que es lo que algunos han llamado como molecularización. No, supongo no está bien dicho, pero se entiende la idea que es tratar de que, a pesar de que tengo tablas em, o tengo cuatro interpretaciones, en las tablas solamente tenga yo unos y ceros. Si hago ese tipo de movidas, sí voy a tener muchos argumentos válidos y pues, no va a haber mayor problema y voy a poder definir ciertas constantes dependiendo de cómo define el lenguaje. Pero sí voy a poder hacerlo y si tengo eso, pues ya es suficiente para que también sea no transitiva, evaluada con validez global. ¿Sí te contesté las dos preguntas? Pues la primera todavía me queda como que un sinsabor, porque ST no tiene las constantes que Ah, ah, necesitas para mostrar la transitividad, no las sí, tiene. sí. Entonces no te estás comprometiendo con que ST sea no Ah, transitiva. no, Y pues yo querría ver una lógica que tú digas, mira, esta es no transitiva, esta sí sí, rompe las cadenas tarskianas bajo cualquier marco. sí. Que, De hecho, con Luis tenemos un texto acerca de, de teoría, como algo como de teoría de conjuntos con conexividad, y la lógica que presentamos ahí es una lógica no transitiva, conexiva, y además de todo, estamos evaluando con validez global. O sea que no es muy difícil, solamente es tener como los ingredientes y la paciencia adecuada para lograrlo. Sí, perfecto, eso era todo. Muchas gracias, va. Cristian. Adelante, Luis. Gracias. Tengo, tengo varias inquietudes, Cristian. Una es acerca del título y el uso correcto de la terminología. Tú sabes que hay un texto que se llama Rompiendo las cadenas tarsianas y se refiere a algo muy particular. Sí. Las cadenas Lo advertí al tarsianas comienzo. no es... ¿Termino la pregunta? Sí, Ah, y las cadenas tarsianas no son las propiedades, estas tres propiedades tarsianas, es otra cosa. Eh, entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, eh, quiero insistir en la pregunta de Cristian, porque creo que te puso eh, un,
te ayudó bastante a tratar de tener claridad filosófica acerca de este tipo de proyectos y creo que desaprovechaste la oportunidad. Te dijo Cristian, no, pues mira, cuando yo trato de presentar las cosas, eh, en particular en términos modelísticos, me gusta hacer explícitos los supuestos acerca de la verdad. Y en este caso, si tú pensaras en cómo enseñar este tipo de cosas a la gente de la licenciatura, ¿qué dirías acerca de los supuestos de la verdad? Y la respuesta, dicho brevemente, fue, no, no les diría nada acerca de la verdad. Convertiría esto en asuntos epistémicos. Y eso me inquieta porque creo que nos devuelve a una discusión, a un enfoque que ha probado no ser muy fructífero, como decir, mira, están todos estos desarrollos no clásicos, pero pues no tienen nada que ver con la verdad ni las cosas esas en las que la lógica clásica está completamente segura, sino son otras cosas. Eh, entonces, ese tipo de enfoques me ponen en alerta, digamos. Sí, Y esto tiene que ver también con la selección de citas, aunque parezca que no. Eh, Cuando tú hablabas de la definición de silogismo y cómo motiva la no reflexividad, por alguna extraña razón te referiste a los tópicos. Y cuando uno hace eso, a cierto tipo de audiencia dice, ah, pues los tópicos están mucho después de los analíticos. Esto no es exactamente lógica, sino es lógica más otra cosa. Y fue una elección muy rara. Eh, entonces, es parte de la misma preocupación, Cristian. va. Entonces, la primera sí lo advertí que el título lo había tomado del texto de Sardini y lo que quise mostrar es que tenemos lo que llamé como las cadenas tarskianas y las puse como, mira, tenemos reflexividad, transitividad y monotonicidad y yo me voy a encargar de mostrar cómo podemos liberarnos al menos de una como reflexividad o con transitividad, pero sí lo hice en ese sentido, pero sí lo advertí al comienzo, quedó grabado, o sea que puedes ver la evidencia. Y tal vez sí, en en esta segunda preocupación acerca de lo epistémico, tengas razón en que puede que este enfoque no resulte del todo fructífero y yo pueda simplemente hacer algo más filosóficamente interesante, como decir cosas acerca de la verdad y la falsedad. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de que yo puedo comenzar a decir, ah, mira, nosotros usualmente lo que estamos haciendo con la lógica clásica en términos de verdad y falsedad es tomar que la verdad es el complemento de la falsedad y la falsedad es el complemento de la verdad. Y lo que podría uno mostrar es que ese supuesto ese es uno de los supuestos que tengo y que realmente lo que hacen este tipo de lógicas cuando estamos separando estándares de estricto y tolerante es tomarse un poco más en serio de que la verdad es algo por un lado y la falsedad es algo por otro lado y son cosas, son bestias que se deben alimentar por separado. Entonces creo que sí puede como motivarse por ese lado y puede ser un poco más fructífero que que esto. Y finalmente la elección de citas, sí, pues sí, tienes razón. Sí, lo tendré en cuenta para la próxima. Gracias, Luis. Sí. ¿Tienes algo más que decir? Sí, pero otro día. Bueno, Gracias. a ti. Sí, Cris, por favor. En realidad no es pregunta mía, es de Jesús Granados que está aquí conmigo. ¿Ah? Ujú, Ok, adelante. mi pregunta es la siguiente y es que tiene que ver como con una parte de lo que dijiste casi al principio de la charla, de que como esto de motivar el por qué no reflexión. Sí, Y es que parece, quizá no te entendí bien, pero que dijiste que parte era por las
estas paradojas de, prefiero decir circularidad que propiamente de autorreferencia, Ah, que son parte de las motivaciones como para dejar ir reflexión, ¿no? sí, Pero parece que cuando yo voy y veo las pruebas de cómo se demuestran, en ningún momento yo estoy usando reflexión para demostrar esas paradojas. ajá, Entonces, no sé si tenías algún ejemplo en mente, claro, como alguna paradoja en específico, sí. o lo decías muy en general, o no sé. Pues fíjate Entonces, que esa es más o menos mi pregunta. sí, a lo que se están refiriendo exactamente es a tener argumentos en donde tengas esa circularidad en las premisas como en la conclusión. Y lo que se me viene a la mente inmediatamente es el caso de Gillian Russell de Prem. Entonces dice, ah, mira, pues tenemos una oración que es verdadera cuando es una premisa, pero es falsa cuando es una conclusión. Entonces, si tienes Prem, por lo tanto, Prem, ahí hay reflexividad, pero va a ser un caso en donde tenemos que el argumento es lógicamente inválido. Entonces, en ese tipo de casos es que ellos están pensando. No es necesario hacer mirar la prueba, sino que está pasando al mero nivel de argumentos en la consecuencia lógica. Y las otras personas como French, lo que te van a decir es casos de ejemplos que sí me resultan un poco más confusos, pero como esto es falso, por lo tanto esto es falso, o esta conclusión es falsa, por lo tanto esta conclusión es falsa. Que es los ejemplos que dan ellos. Yo prefiero, creo que es más ilustrativo el de Russell con Prem, pero en eso están pensando y en eso tienen su cabeza. ¿Sí, Chucho? Sí, ya me quedó claro. En ese caso, sí estoy medianamente de acuerdo contigo, pero creo que sería mejor especificarlo, porque es un ejemplo muy específico, es un Sí, ejemplo de tipo muy específico, sí, porque si es como generalizado, uno puede entenderlo como que es generalizado y pues si es como generalizado, no parece que sea tanto. sí, Entonces, pero sí así estoy completamente de acuerdo contigo. de acuerdo contigo, modificaré esas diapositivas y tal vez los ejemplos ayuden a ilustrar qué se está entendiendo en esa tradición por esos argumentos, esas paradojas autorreferenciales, que las llama como, tú como circulares. Pero sí, muchas gracias, Chucho. Sí, muchísimas gracias A ti. también por responder. Adelante, Luis. Es un mal día porque estoy en desacuerdo con Cristian en todo. Eh, entonces, eh, para, para Chucho, fíjate que las pruebas siempre se hacen en un sistema particular. Entonces, por alguna razón, mucha de la gente que trabaja en paradojas cree que el mejor formato para hacer pruebas, el mejor formato en el sentido de que es el que exhibe de mejor manera todos los elementos involucrados en la prueba, son los cálculos de secuentes. Y entonces, cuando tú haces las pruebas en los cálculos de secuentes, tienes que empezar por identidad, que es una forma de reflexividad de la consecuencia. Y eso es a lo que están apuntando estas personas. Dicen, pues ya le hemos tratado de mover a todo, a corte, eh, a otras de las reglas estructurales y nos queda esta regla estructural. Eh, ¿Qué tal si esa no la aceptamos? Pero sí, yo creo que depende de la maquinaria que estás usando para ver las pruebas, porque no todas te exhiben eso. Nos tardamos muchísimo tiempo en ver qué contracción estaba involucrada en muchas de las pruebas, y era nada más por el tipo de maquinaria. Eh, entonces yo creo, a diferencia de Cristian, que sí, esta forma de reflexividad sí está involucrada en las pruebas. Y lo que algunas personas le van a temer, que ya creemos que, pues sabemos que es infundado, es si no tenemos identidad, tenemos un cálculo de secuentes, pues se nos va a ir todo y no vamos a tener argumentos válidos, pues no.
no necesariamente es así, pero yo estaría de acuerdo contigo cambiando mi postura. Sí, sí es involucrado. Excelente, muchas gracias, Luis. Me parece muy útil tu comentario. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna observación o planteamiento? Bueno, como tenemos tiempo, yo quisiera ver, Cristian, si pudieras, creo que sería muy valioso que sobre todo esta distinción entre validez global y local, Ajá, si pudieras darnos un ejemplo más intuitivo, ¿no? A lo mejor sin apelar a un sistema en particular, pero como que nos ayudara a diferenciar eh, estas dos sentidos de validez que a mí al menos me resulta novedoso, eso por una parte. Y por otra parte, una pregunta que lanzabas en como a la mitad de la charla, que decía si pensar en lógicas eh, que fueran más allá de estos tres principios, si era como forzado, ¿no? Y tu respuesta era que no, que en realidad es, desde el planteamiento que hacías te resulta natural, ¿no? sí, Incluso. Eh, y yo creo que, bueno, esto es, digamos, tu percepción es justo por el trabajo que llevas fuera de la lógica clásica, ¿no? Yo creo. Y para quienes hemos sido educados principalmente con lógica clásica, eh, sí es un poco un, un cambio de visión complicado. Y yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu concepción o desde tu visión del desarrollo histórico de la lógica? Ajá. ¿En qué sentido crees que se dé esta situación, ¿no? Que quienes hemos estado mucho más familiarizados con lógica clásica, sí nos confronta, ¿no? Y no lo vemos tan natural. sí, Y entonces, como, ¿por dónde estuvo allí la situación que, que se da este juego de percepciones a lo mejor, ¿no? sí. Entonces, ambas cosas, si pudieras, por favor. Bien, entonces, la, digamos que la diferencia entre consecuencia lógica global y local es que como, digamos, en los casos en donde no tenemos argumentos válidos, pues globalmente como es preservación de validez, entonces va a pasar que todo va a ser válido, todos los metaargumentos. Entonces uno diría, por ejemplo, mira esto que parece una locura entera. Ah, pues eso es válido. ¿Y cómo lo sabes? Ah, pues porque aquí hay un argumento. Y ese argumento ya sé que es lógicamente inválido, porque no hay argumentos válidos aquí. Entonces, no importa qué pongas acá y no importa qué pongas acá, siempre va a resultar válido el metaargumento. En validez global, cuando nosotros tenemos que no tenemos argumentos válidos. Y eso, algunos han considerado que pasa de forma inferior y superior, sobregenera la colección de argumentos válidos. Entonces, sobregenera en el sentido de que puede darte muchos argumentos válidos y decir, como en este caso, decir, ah, no, pues todo es válido, todos los metaargumentos son válidos. Y no diría, no, realmente debería haber otra forma de evaluar esto y por eso es que la validez, la validez local nos da una respuesta y nos dice, no, 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 no. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando nosotros preservamos la verdad de premisas de conclusión en un argumento, nosotros no estamos preservando que sea una verdad lógica, estamos preservando interpretaciones en donde son verdaderas. Aquí debería pasar lo mismo en este nivel de metaargumentos. Deberíamos preservar solamente que si en esta interpretación es satisfecha, entonces en la conclusión también sea satisfecha. Y argumentos como este entonces resultan inválidos localmente. Y ya ahí entonces no estamos como con esa, con ese,
abrumados porque decimos, no, pues mira, si no tengo argumentos válidos, todos son, los metaargumentos son válidos. No, aquí no. Y eso es bien particular porque el culpable de esto probablemente sea, sí, no, el culpable de esto es esto, es entender el condicional, tanto de la validez local como global, de forma disyuntiva, como si fuera un condicional extensional. Y eso no lo tenemos necesariamente garantizado. Es decir, puede darse el caso en donde en nuestro lenguaje, nuestro condicional sea extensional y podamos entenderlo como una o y una negación en antecedente, pero no es necesario. Entonces, esto entenderlo así, con una o y negando acá, es lo que está causando ese problema. Y noten que eso es otro supuesto clásico. Entonces, pues resulta bien particular e interesante. Por otro lado, frente a esta cuestión de, bueno, es que fuimos educados en, digamos, un paradigma muy clásico y es pensar, bueno, es que, ¿qué es lo que nos está molestando, tal vez, ¿no? Porque, pues ya, digamos que están bien asentadas muchas lógicas subestructurales, muchas lógicas no tarskianas, por otro lado, están muy asentadas, la mayoría de gente las conoce, conoce sus propiedades y todo chido. Entonces, uno pensaría, no, pero si son o no son realmente relaciones de consecuencia lógica. Entonces, ante esto, uno podría guiarse, como lo hizo Luis en un artículo que le llama como 50 Shades of Logical Consequence, y lo que hace es decir, mira, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos dice Billy Restal en el Logical Pluralism? Dice, una relación de consecuencia lógica digna, chida, debería tener un componente o una propiedad de necesidad, otra de formalidad y otra de normatividad. Y tanto la P consecuencia como la Q consecuencia satisfacen esos requisitos. Entonces, pues no debería, lo que clásicamente, debería yo primero identificar lo que clásicamente me está molestando, porque parece que, digamos que tenemos ciertos supuestos y hacerlos explícitos sería muy útil para saber por qué es que estamos peleando sobre si es o no una relación de consecuencia lógica o si son o no lógicas, pero yo apostaría a eso, a comenzar a mirar supuestos y mirar que realmente no es tan extraño, que cumple muchas cosas que esperábamos de la lógica y esperábamos de la relación de consecuencia. Muy bien, muy útil, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra observación, comentario por parte de alguien más? Todavía tenemos un poquito de tiempo y podemos mencionar un poquito más. Ok, adelante, Gris. Justo respecto a esto último, una de las cosas que a veces me llama la atención es que parece que no podemos evitar tener ciertos supuestos, ¿no? A veces cuando hacemos los análisis, especialmente en el metalenguaje, ¿no? Sí. Que de repente uno piensa, estoy haciendo una lógica no clásica, me he liberado por completo de todos los supuestos clásicos, pero resulta que en nuestro metalenguaje seguimos usando los supuestos clásicos y eso puede modificar nuestros resultados o de alguna manera presentar resultados que pueden ser un tanto engañosos, ¿no? Ahora, estaba pensando, desde un punto de vista un tanto plural, incluso estos resultados que pueden ser engañosos, ¿crees que aporten algo? O sea, estudiar una lógica, digamos, con diferentes metalenguajes, ¿qué podría aportar si es que aporta algo? O sea, ¿nos aporta claridad o algo por el estilo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mi opinión es que yo soy partidario de una tesis más homogénea entre el lenguaje y el metalenguaje, porque en el fondo creo que esa diferenciación ni siquiera la deberíamos hacer. Y creo que hacerla puede oscurecer un poco más las cosas, como lo ha hecho. Si observamos, por ejemplo, em, la relación de consecuencia lógica de LP y no ve la relación de consecuencia lógica del EP, es un condicional, pero LP realmente no tiene un condicional, tiene una disyunción que la transformamos en un condicional ahí todo chafa, pero eso no tiene un condicional, pero lo empezamos a leerlo, lo leemos de forma
como si fuese un condicional extensional, material, y empezamos a meter todo esto y finalmente durante muchos años decimos, no es que tenemos mucha claridad acerca de qué es el EP, por ejemplo, pero realmente creo que es un engaño, creo que al menos desde mi postura, ¿es una lógica? Sí, pero no es realmente lo que deberíamos hacer, pero sí es una lógica, ¿no? Y sí puede darnos comprensión de algunas cuestiones, pero lo que sí creo es que deberíamos procurar siempre no hacer la distinción entre lenguaje y metalenguaje. Sí, Perfecto, muchas gracias. Y si hay tiempo, me gustaría preguntarte otra cosa. sí. Nada más eso en realidad es porque creo que alguien querría preguntarla, pero supongo que ahorita no se anima. Y es, ahorita nos has hablado como de diferentes lógicas, etcétera. ¿Tienes o utilizas o tienes algún criterio de logicidad favorito? No lo sé, me corchaste, no sé cómo se diga aquí en México. No sé qué responderte. Oh, lo siento. De verdad era más o menos, porque creo que tienes esta visión donde no hay que hacer la distinción, etcétera. Pero sé que era Ajá, algo de lo que estabas también trabajando, ¿no? De qué manera decir esto es lógica y esto no, ¿no? sí. Yo, Ujú. yo me caso con una concepción de lógica como el estudio de la relación de consecuencia lógica que nos dice qué se sigue de qué y por qué. Y creo que, digamos que al menos esa es mi concepción de lógica y determina en gran parte lo que yo sí delimito como una lógica y lo que no. Pero creo que no responde a tu pregunta, pero sí. Ok, nada más sería algo así, entonces como cualquier teoría, pues aparte formal, etcétera, que se dedique a Ajá. estudiar qué es estudiar la noción de consecuencia lógica bajo diferentes supuestos, algo Sí, parecido. sí. Ok. Después de que tengamos claridad sobre las diferentes colecciones de argumento y no haya ambigüedad, y yo te pregunté, oye, este argumento que donde y tú me digas es válido, o me digas es inválido, o incluso que me digas es válido e inválido, o que me digas no es ni válido ni inválido, me sirve. Lo que no me serviría es que me digas, no, no sé, realmente no tengo ni idea porque no tengo forma de estipularlo. Ahí sí creo que entraría a molestarme. Perfecto. Gracias. ¿A ti? Gaby, tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. Decía que si alguien quería hacer alguna otra pregunta y si no fuera el caso, y dado que tenemos todavía un poquito de tiempo, y aunque no es parte de lo que tenías preparado para hoy, Cristian, quisiera yo ver si más o menos en este marco que nos has puesto, nos quisieras hablar un poquito, aunque sea muy, muy poquito, de las lógicas justo que estás trabajando, estas lógicas vacías. No sé si en este marco, un poquito dónde están, qué pretenden, creo que sería provechoso aprovechando los minutos que nos quedan, si te parece bien. Sí, pues en general modificar. Hemos visto dos cosas, ¿no? Cuando les presentaba FDI, veíamos que tiene menos esquemas argumentativos válidos y eso se debe a que se incrementó el conjunto de interpretaciones admisibles, que tenemos más interpretaciones admisibles. Y esa relación está bien interesante porque si nosotros lo aumentamos de una manera muy específica, una lógica con suficiente conjunto de interpretaciones admisibles, entonces pues la lógica se va a vaciar de argumentos. Si entendemos que una lógica es vacía, que por lo menos no tenga argumentos válidos, la podemos conseguir solamente aumentando las interpretaciones, sin moverle mayor cosa a, a las conectivas, a las condiciones de evaluación de las conectivas que ya existen, no. Esa sería una forma, por ejemplo, que yo podría conseguir una lógica vacía. Y otra forma sería también esto que hemos presentado, que es modificando la relación de consecuencia lógica, de comenzar a mirar, a ver, aquí tenemos ya una relación de consecuencia lógica vacía. Y finalmente podemos simplemente buscar un caso de una lógica trivial en donde
todos los argumentos sean válidos y se conserve que todos los argumentos son inválidos. Entonces yo podría decir, pues tomo la relación de consecuencia lógica de lógica es como TS, eso me va a dar que no va a tener argumentos válidos y también puedo tomar este tipo de relación de consecuencia lógica para argumentos inválidos y no voy a tener tampoco argumentos inválidos y así podría seguir hasta vaciar por completo una lógica. Y sí, la idea es tratar de tomárselas en serio, ¿no? Porque inmediatamente surge la pregunta de, pues sí, trabajo lógica vacías. ¿Y eso por qué carajos es una lógica? ¿Bajo qué definiciones es una lógica y por qué? Y ya cuando aceptamos de que sí son lógicas como cualquier otra, ya podemos empezar a tomarnos más en serio los problemas realmente filosóficos de, bueno, ¿qué onda? Y lógicos, y es, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo podemos construirlas? ¿Qué relación tienen con las interpretaciones admisibles? ¿Qué relación tienen con la consecuencia lógica? ¿Cómo podemos obtenerlas? ¿Qué métodos han sido estudiados y cuáles no? Y así, pues de eso trato todo. Sí. Ay, muchas gracias, pero y entonces, a ver, eh, estás estudiando como el fenómeno de la vaciedad de consecuencias y es así como surge una identificada lógica vacía, o más bien es como un modelo ya establecido al que se ha llegado, porque me dio la impresión por la manera en que lo explicaste, Ajá, que como que tu estudio está sobre todo analizando el fenómeno más de la vaciedad y luego su relación con sistemas lógicos ajá. específicos, y entonces ya no sé si la denominación lógica vacía se atribuye específicamente a un caso o más bien a las situaciones en que ciertos sistemas, bajo ciertas condiciones, se vacían. Sí, en este caso me refiero a lógicas como colección de argumentos. Entonces, si definimos una lógica vacía como, mira, pues una lógica es vacía así, solo si, al menos, por lo menos, sus argumentos válidos son vacíos, no tienen argumentos válidos, entonces ya es suficiente para decir que tenemos toda una familia, que al menos nos salen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como aproximadamente siete lógicas vacías, porque podemos combinar, por ejemplo, que sea vacía de argumentos válidos, pero que todos sean inválidos, o que sea vacía de argumentos válidos y argumentos inválidos. Podemos meter argumentos antiválidos y empezar a mirar esa parte. Y lo interesante del asunto es que cuando a mí me presentas una lógica sin argumentos válidos, yo no tengo problema en afirmar que es una lógica. Yo diría, pues sí es una lógica, pero cuando uno entra a mirar un poco la literatura, hay muchísimos requisitos que piden, no, es que tiene que ser tarskiana. Y ahí ya entonces debe ser reflexiva. No, pues no es reflexiva, entonces no es una lógica. Hay otros requisitos que sí piden que no deba ser vacía y que tampoco deba ser súper completa, es decir, que no todo puede ser válido, que ese es el otro extremo. Y las descartan como lógicas legítimas e incluso dignas de estudio. Entonces es como, no, pues ¿para qué? Y todo el proyecto va encaminado a eso, a hacer esa defensa, de decir, bueno, pues miren, es una lógica igual que cualquier otra, y cuando normalmente concluimos que no lo son, tenemos unos supuestos muy específicos que no tenemos por qué tenerlos, porque no tienen que ver nada con la misma definición de qué es una lógica. Perfecto, muchas gracias. Y entonces estamos próximos a conocer una tesis sobre esta, ¿verdad? Entonces próximamente la podríamos consultar. Esperemos que sea pronto. Estoy trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tuviera algún planteamiento en razón de esto último. Bueno, pues entonces, ok, muchas gracias. Si no es así, pues agradecemos de nuevo su presencia. Ha sido muy enriquecedora esta charla y nos veremos acá de nuevo en 15 días, ¿sí? Para una nueva sesión. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Excelente charla, Cristian Romero. Bye Gracias, bye. Gracias, Gracias. Un Cristian. beso. Un beso. gracias. Chao. Ay, Cristian Chao. Nos vemos. Gutiérrez. Chao.